Buenas tardes a todos nuestros oyentes y bienvenidos a Ex Libris, el podcast sobre literatura, música, arte y cine, donde te contamos cosas que no sabías del imaginario cultural y te actualizamos sobre las noticias culturales del momento. Somos Ana, Andrea, que no está, y Claudia, estudiantes de periodismo de la UAB, y venimos a acercarte a aquello que nos apasiona, directamente de nuestro corazón al tuyo. Esperamos que lo disfrutes. Sí, como ha dicho Ana, hoy Andrea no está de viaje en Japón, pero no os sufráis porque en el siguiente episodio Andrea ya estará con nosotros otra vez. Volverá. Se lo estará pasando bien la tía, ¿eh? Sí, bastante mejor que nosotros aquí haciendo clase. De hecho. Vale. Bueno. Miré las dos tiritas de color carne que formaban una cruz en la pantorrilla de mi pierna derecha. Esa mañana había dado un primer paso. Me había encerrado en el cuarto de baño, había llenado la bañera con agua y había sacado la Gillette. Esta es una frase ilustrativa de la obra, ¿vale? Que, como podéis haber adivinado, es La campana de cristal, que es, perdón, estoy un poco espesa, es que llevamos 2 semanas sin hacer esto de parón y me está costando un poco, pero bueno. Entonces esta, para mí, como esta obra no tiene tampoco unas frases muy específicas marcadas, yo he elegido esta, Claudia ha elegido otra que sí, a nivel personal le gustó más. Me parece muy impactante y que resume muy bien el deseo de suicidarse de la autora constante durante toda la obra, ¿no? Y a mí me impactó mucho cuando me la leí, la verdad, porque es como de una naturalidad aterradora, ¿no? El hecho de que te hable con tanta tranquilidad el hecho de quitarse la vida. Y bueno, pues eso. Y pues Claudia... Yo elegí otro fragmento del libro, que es... Me vi a mí misma sentada en la bifurcación de ese árbol de higos, muriéndome de hambre solo porque no podía decidir cuál de los higos escoger. Quería todos y cada uno de ellos, pero elegir uno significaba perder el resto. Y mientras estaba ahí sentada, incapaz de decidirme, los higos empezaron a arrugarse y a ponerse negros, y uno por uno cayeron al suelo, a mis pies. Esta metáfora representa cómo se siente la autora a lo largo del libro, como si su vida se escapara de sus manos y no pudiera hacer nada para evitarlo, para cambiarlo. Y se ve como sentada en ese árbol que sería su vida, incapaz de decidir qué camino elegir, qué hacer con su vida. Entonces me parece muy representativo también de la obra y de cómo se sentía en su momento. Muy interesante también. Hemos traído para que nos acompañen también. Tenemos dos obras físicas de la autora. Aquí en mi mano derecha para vosotros. Sí, izquierda tuya. Sí, están los diarios de Silvia Plath, que son de Claudia, que es una edición preciosa además. Sí, es bastante grande, se puede ver. De hecho, bastante. 800 páginas creo que tiene esto. Y aquí tenemos La campana de cristal, ¿vale? Que es bastante más finito, ¿no? Con una imagen de la autora, de Silvia Plath, en la portada. Es la única novela de la autora. Es la única novela de la autora publicada. Ya hablaremos más adelante de ese tema, no vamos a hacer spoiler. Y bueno, pues pasamos a hacer el resumen de la obra. Bueno, básicamente esta historia os la vamos a ir explicando un poco entre Claudia y yo, porque como la hemos leído además ambas no tenemos ningún problema. Está basada en una parte de la vida de la autora, ¿vale? Y narra la vida de una chica, ¿vale? Que es Esther Greenwood, que tiene todo lo que podría llegar a desear una joven, ¿no? Al final está ambientada en Nueva York en los años 50, es una chica muy inteligente, tiene 19 años y gana una prestigiosa beca para trabajar en una revista femenina, Entonces, exacto, sí. Entonces, durante todo ese tiempo se va viendo la crisis emocional que la lleva pues a varios intentos de suicidio, ¿no? Está allí está en un hotel, ¿no? Asentada con una amiga que es su compañera de cuarto, que lo vamos viendo y tal, y van viviendo situaciones que se podrían considerar de ensueño al final, porque son maravillosas, y lo vives todo como desde un punto de vista muy oscuro, ¿no? Porque al final la autora te va enseñando cómo para ella, bueno, a ver, tenía depresión, se quería suicidar, entonces es todo bastante pesimista. Sí. Después de diversos intentos de suicidio, empieza un recorrido por varias clínicas psiquiátricas hasta que es tratada por la doctora Nolan, que es una mujer que la ayuda a recuperarse. Y finalmente Esther sale del psiquiátrico tras haber asumido su capacidad de tomar decisiones, como por ejemplo la de no casarse con su prometido, que se llamaba Buddy Willard en ese momento.
Y era un chico hipócrita y dominante y así ella se puede dedicar a su carrera como escritora. Y así es como termina la novela con un poco de esperanza después de que te Sí. esté hablando de no sé cuántas páginas de que se quiere morir. Totalmente. Entonces se acaba con esperanza. Sí, Si no conoces la historia de la autora. sí, sí, porque como vamos a explicar después, la autora publicó la novela y un mes después se suicidó. Efectivamente. Entonces Entonces, también no estaba. claro, exacto. También Le da, estaba. o sea, el final en sí yo no lo encontré positivo porque sigue cargado como con ese peso negativo, ¿no? Al final Sí. que tiene toda la obra a lo largo de su evolución, entonces como tiene como ese tinte oscuro, por mucho que acaba con una situación más o menos tranquila, como una tregua, como Sí, de acaba en aceptación pausa. de su vida y de Sí. su situación y de intentar mejorar todo lo que pueda. Ahora, luego ya vemos que no sale muy bien. Sí, como sabéis, en nuestro podcast hay spoilers. Sí, sí, la alerta spoilers llega un poco tarde. Entonces, llega tarde, pero bueno, ya nos conocéis, ya sabéis Sí. que hacemos spoilers. Entonces, Exacto. No podéis esperar otra cosa. Exacto. Pasamos al contexto histórico del libro y social. Sí. Fue publicada en enero de 1963 en Inglaterra y está ambientada en la posguerra, en los años 50 en Estados Unidos. Entonces, bueno, trata sobre la lucha contra una enfermedad mental, en este caso sería la depresión de la autora, la búsqueda de identidad y la presión social y un feminismo que no encaja en la época, en ese momento. Sí, la novela estaba bastante avanzada a lo que era su tiempo, porque Sí. los temas que trata eran temas que eran muy necesarios y además bastante temas recurrentes que han existido siempre, pero de los que no se hablaba, ¿no? Al final, ese feminismo temprano, la lucha por la libertad de la mujer en aquella época no estaba nada visibilizada, ¿no? Y Bueno, también critica como mucho el sueño americano, que es el ideal que se vendía en ese momento, en esa época. Estaba como muy exaltado. Que el sueño americano sigue existiendo al final, ¿no? Sí. Es como esta idea superficial de cuando había el hiperconsumismo en Estados Unidos, cuando la gente tenía más dinero, pedía muchos préstamos, que luego vino el crack del 29 y dijo... Bueno, es lo que Donald Trump está intentando vender un poco a su relación ahora, ¿no? También. El sueño americano. América es independiente y no necesita comercio con otros países o continentes. Sí, es como ese idealismo de una vida en la que lo tienes todo y eres feliz. Y bueno, al final a ella esa vida no le llenaba y se ve muy reflejado en el libro. Sí. Y bueno, lo de la lucha de una enfermedad mental también es algo muy realista y muy recurrente. Muy contemporáneo también. Las enfermedades todavía. mentales han existido siempre, pero no estaban nada visibilizadas. Se consideraban tabú en ese momento, entonces es muy valiente escribir una obra así, también tan feminista por la época. Estaba muy bien, sí, sí. Y yo personalmente, así como añadido, que hemos hablado antes de su novio, el Buddy Willard, a mí este chico me caía fatal. A mí también. O sea, me cae mal. Es que todo está mal con él. Cuando ella te empieza a hacer el currículum del chico y te dice que ha estudiado medicina, que es un chico muy aplicado, es muy un básico, es muy aburrido el chaval. Es muy aburrido, no me aporta nada. No, y que luego es un tóxico y un manipulador. También. O sea... No le pone los cuernos. Le pone los cuernos, ¿verdad? Yo me acuerdo que le ponía los cuernos. Me parece que sí. Con una camarera. Sí, con una camarera. Sí. Le pone los cuernos con una camarera. Sí. Yo me acuerdo perfectamente. Me cae mal. A mí también me suena eso. ¿Verdad? No y la verdad es que es un personaje bastante tóxico. O sea, que el hecho de que ella pueda darse cuenta de que no debe estar con él y debe centrarse en su carrera, que es lo que le hace feliz. Efectivamente. Es un paso muy, muy gordo, ¿no? Al final, en su vida. Sí, sí. Y bueno, a nivel de curiosidades de la autora hay muchas, porque la vida de esta mujer, es muy desafortunadamente, es muy interesante, ¿no? Por cosas que ojalá no hubieran sucedido, pero son así. Bueno, por eso se han publicado sus diarios completos. Claro. Porque realmente tiene una vida muy interesante y están muy bien redactados sus diarios. Están muy bien escritos, es muy poético leer los diarios de esta mujer. Que evidentemente están revisados y claro. todo lo que tú quieras, pero hay una base ahí literaria que ya se encuentra incluso en algo que ella solo escribió para ella misma. Sí. Que no quería compartir con nadie, porque el único que ella quiso ver publicado fue La campana de cristal. Sí, bueno, y sus poemarios. Y poemarios breves, pero así como a nivel de decisión propia. Y bueno, de hecho, la novela de La campana de cristal ha estado publicada bajo el seudónimo, fue publicada bajo el seudónimo de Victoria Lucas, que fue el que se puso ella, ¿no? Ahora ya está revisado y se publica con su nombre, como podéis ver en el libro que tenemos aquí, pero sí originalmente se publicó con un seudónimo. Y bueno, como hemos dicho ya, es la única novela de Silvia Plath, y de hecho fue rechazada por varios editores que la tacharon de juvenil y sobreexcitada. Sí.
Y bueno, lo que hemos hecho antes se publicó un mes antes del suicidio de la autora y precisamente por esos temas, por lo que hay muchos editores que la rechazaron, también fue censurada en la década de los 70 en la Universidad de Virginia por su contenido sexual y feminista. Lo cual es bastante fuerte porque realmente que consideres sobreexcitada y juvenil una depresión. Bueno, porque en ese momento se consideraba que las emociones de las mujeres como que no contaban para mucho, ¿no? Entonces, si una mujer tenía depresión era como ridiculizado y no se Toda la tomaba muy en razón. serio. No, pero además es muy bestia porque tú estás leyendo el libro y si tienes un mínimo de criterio, ves cómo se siente ella, ves el peso que carga encima. Ves que es un buen libro porque está Sí, muy bien está redactado. muy bien redactado. Ves que los sentimientos que ella transmite son legítimos y son reales y ves como poco a poco se va sumiendo en un pozo de oscuridad Sí. y no encuentra forma de salir, no ve salida, no ve la luz. no ve la luz. Es que es una cosa, o sea, y es desazonador porque Completamente. es que describe también la depresión que te digan que está sobreexcitado me parece una estupidez. Sí. La Pero bueno, verdad. eran los años 60, entonces no se la tomaban en serio. No por podías pedir mujer, más. por mujer. Ya, no podías pedir mucho más. Exacto. Y además, bueno, ya hemos dicho que se publicó un mes antes del suicidio de la autora. Y bueno, como hemos ido comentando, la obra se basa bastante en la vida de la autora. O sea, Sí. tiene un factor bastante autobiográfico, ¿no? Porque al final, ella cuando estaba estudiando en Smith, ganó el concurso de la revista. Que lo diga la de francés, por favor. Sería como Mademoiselle, pero se escribe, bueno. Mademoiselle. Pues sí. Se escribe Pero bastante Que lo diferente de cómo se pronuncie, pronuncia. que lo pronuncie la del francés. Hace mucho tiempo que no hablo francés. Bueno, pero tienes tu nivel. Entonces pasó junto con 11 chicas universitarias un verano trabajando en la revista de Nueva York y se alojó en la famosa residencia para chicas Barbizon. Ese creo que no es francés, tío. Joder, no podría ser francés, pero Perdón, aquí ya no no quiero llego. toser cerca del micro porque voy a matar a la gente. Con el Pero audio. bueno, como hemos dicho, ella utiliza un personaje que es el personaje de Esther para no utilizar su propio nombre. Obviamente los nombres de los otros personajes que se ven involucrados en la historia también están cambiados, entonces se basa bastante en su historia, pero utiliza seudónimos, utiliza otros nombres para que Sí. no se vea completamente que es su vida. Claro, al final, o sea, tú si publicas un libro en el que la mayoría de los hechos son paralelos, Sí. el exnovio leería el libro Y pensaría, está "Soy escribiendo yo". sobre mí. Que de hecho yo no sé si está basado en su marido. Creo Porque que tuvo no, una porque no relación- acaba con él. O sea, al final no acaba con este tío. Ya, pero a lo mejor los rasgos tóxicos, porque al final su relación con su marido fue muy tóxica. Sí. Entonces, sí. a lo mejor hay una base que está centrada en este hombre y quiso cambiar el final y que no acabaran juntos No lo para sé, que no fuera me- tan evidente, ¿no? Estoy leyendo sus diarios. Cuando llegue a esta parte te comento. Me lo dices. A ver qué tal. A ver qué tal. De momento ha estado con otros tíos, pero ninguno se parece al buddy este. Entonces, Ah, no he claro. llegado a ese punto todavía. No has encontrado a... No he encontrado a la referencia. Vas buscando. Estoy ahí. Bueno, y luego a nivel de curiosidades, ya no de la obra, sino de la autora, ¿vale? Como ya hemos dicho, voluntariamente solo publicó una obra, que es esta que hemos traído aquí, La campana de cristal, ¿vale? Porque sus diarios fueron publicados a posteriori. Y ella misma le prendió fuego a la que iba a ser su segunda novela, o sea que eso es un indicativo de que no le hacía mucha ilusión que la gente leyera más obras suyas. Hombre, yo si No quiero que alguien lea un parece libro yo. mío, no le prendo fuego. A mí me hubiera gustado, la verdad, haber leído más novelas de Silvia Plath, porque yo cuando acabé La campana de cristal pensé, ¿dónde están las otras obras de esta mujer? Quiero leer más de ella porque me gusta mucho cómo escribe. Pero no va a ser. A mí también me pasó eso. No va a ocurrir. Desafortunadamente, su capacidad artística y creativa estuvo muy empañada por su trastorno mental. Sí, después Entonces, murió, o sea que no... Su arte era muy bonito, su literatura era muy bonita, muy desgarradora también, ¿no? Muy real, muy cruda, pero a la vez muy sucia, ¿no? Y muy real, o sea, es lo Sí. que decíamos, que realmente no... tenía como demasiados factores de su vida que le afectaban y es un milagro que consiguiera publicar este libro antes de suicidarse. De hecho, se intentó suicidar 3 veces. Pocas La me primera- parecen. O sea, La primera... no, a Joder. ver, ha sonado muy mal. No, ha sonado muy mal. No digo que la mujer se lo mereciera, ni mucho menos. Quiero decir que para cómo estaba y Para para lo cómo que hemos escribe. leído. Exacto, pocas me parecen 3. Bueno, la primera es la que ha leído Ana al principio del podcast cuando se intentó cortar las piernas. Después de no poder conocer al escritor Dylan Thomas. Que me parece muy heavy. Alguna groupie lo haría también, ¿eh? Si no pudiera conocer a su ídolo. Tengo que decir. Pero es. O
O sea, ella tenía como muchísima frustración interna acumulada. Sí. Sentía que su vida no valía la pena, pero también se Como sentía... la gota que colmó el vaso. Claro, y también se sentía una cobarde porque sentía que no era capaz de suicidarse. Ya. Entonces dijo, vamos a... Que a ver, chicos, la valentía se demuestra de otras maneras, no intentando Sí. suicidarnos, os lo pido por favor, Sí, ¿eh? no Haced intentéis en parkour, casa. No, haced... tampoco. No, El no parkour es hagáis peligroso, parkour. pero No no hagáis sé. balconing como los turistas ingleses, por favor. Hay muchas otras maneras de demostrar la valentía. En el día a día, Efectivamente. por desgracia, la vida nos pone muchos retos y nos obliga a demostrar que somos capaces de afrontarlos. Entonces, la Exacto. solución para demostrar nuestra valentía no es ver si somos capaces de quitarnos la vida. Por Efectivamente. favor, aquí no estamos haciendo apología de nada. No. Apología al suicidio no, ¿vale? Porque que digamos que la obra nos parece muy interesante no quiere decir que compartamos los pensamientos de la autora. Efectivamente. Quería aclararlo. La Quería segunda aclararlo. vez que intentó suicidarse fue tomando pastillas para dormir. Se escondió y tomó pastillas para dormir. Tampoco le funcionó porque, por lo visto, no tomó suficientes. Entonces la encontraron al cabo de unas horas y no se había suicidado, solo estaba inconsciente. Que yo juraría que no sé si a lo mejor me estoy confundiendo con la lectura de su biografía o con La campana de cristal, pero a mí me suena una escena en la que Esther se mete como Sí. en una especie de lugar oscuro, de Sí, despensa. como y en la despensa, se esconde en la despensa. Y se toma como muchas pastillas. Y se toma las pastillas para Sí, ¿verdad? dormir, para suicidarse, Sí. sí, es ese momento. Que no le sale bien tampoco. No, porque la acaban encontrando y solo estaba inconsciente y además se queda como medio paralizada durante un Sí, tiempo y sí, no se puede sí, sí. mover y sigue estando viva. ¿Ves? Sí, sí. Y unas semanas después ya tuvo un accidente automovilístico en el que su coche se quedó encerrado en un río. Pero tampoco fue la manera en que se suicidó, de verdad. No, porque, a ver, supuestamente, ¿vale? Por lo que sé y he leído, quedó calificado como accidente. Sí. Pero es un poco sospechoso porque iba ella sola en el coche, su coche acabó en el río, tienes que ser muy mala conductora para que tu coche acabe en el río. A ver, que pueden pasar cosas, pero Sí. es raro. Lo digo yo que me he sacado el carnet, que he aprobado el carnet Yo también. y estoy empezando a conducir y por muy mal que se te dé, no puedes Nunca acabar casi en el acabas río. en el río, ¿verdad? No, es Eso algo no te ha muy pasado improbable. nunca, a mí tampoco, pero bueno. Conociendo el eso. historial de la mujer, es raro. Totalmente. Pero Y- bueno, finalmente se acabó suicidando sí. en 1963 en Londres, a los 30 años, aspirando monóxido de carbono de su propio horno en la cocina. Al final encontró un método bastante creativo que por desgracia le salió bien. Bueno, creo que es el menos indoloro de todos los que probó, ¿no? En realidad. Sí. Aspirando monóxido de carbono y te mueres directamente y ya está, no pasa nada. Bueno, no sabemos si duele, no lo hemos probado. A ver. A lo bueno, mejor cuando te empieza a matar yo qué sé, las partes del ¿sabes? cuerpo sí que lo pasas un poco como mal. la gente que muere por aspirar gas en una fuga de gas, ¿no? No creo que sea muy doloro. Ya. Bueno, Creo. pero a veces cuando No lo empieza, sé. cuando empieza a No lo he entrarte el gas probado. y demás y te empieza a matar arterias y articulaciones. No lo sé, creo que te quedas inconsciente y luego te mueres. Ah, puede ser. Creo no, que es un poco no, como... no hagáis esto en casa. Creo que es un poco como cuando te quedas inconsciente en el agua y luego Ah. te ahogas, como que ya te has quedado inconsciente, ¿sabes? Ya, Ya no lo eso es sientes. verdad, que no Creo. lo notas. No lo Sí, sé, no lo he eso probado es nunca, verdad. no lo probéis en casa. No se prueba. Los Y- hornos ya no tienen monóxido de carbono, la No. mayoría no funcionan con gas, por suerte, no lo probéis en casa. Y de hecho, en 1890... en 1800 no. Mil- En 1980. 1982 ganó un premio Pulitzer de poesía. Sí, Fue la primera persona en ganarlo de manera póstuma después de su muerte y y consiguió este premio gracias a sus poemas completos. De que los que hemos hablado antes. los publicó su marido después de su muerte, que se dedicó a publicar sus obras una vez ya Silvia Plath había muerto. Hizo algo bien el hombre. Sí, O sea que al menos, mira, hizo que nos pudieran llegar a nosotros. exacto. Y bueno, era muy lista, que creo que esto no hace falta que lo destaque, ¿no? Porque cualquiera que haya leído sus obras puede ver que hay un genio, ¿no? Detrás de esas palabras. Efectivamente. Pero tenía un coeficiente intelectual de 166, por tanto estaba calificada de genio, o sea, era real, esta situación era, no sé si se puede considerar superdotada, pero No sé, tenía yo creo un que muy alto superdotado- coeficiente intelectual. Creo que superdotado es a partir de los 130. Entonces creo que se pasó de Sí, sobras. se pasó de Creo superdotado. que se pasó Claro, de sobras. llegó a nivel genio. Claro, Llegó, o sea, sí. esta mujer, es yo a heavy. veces lo pienso y me llama mucho la atención que no digo que esté relacionado, pero La mayoría, la de genios que se suicidan al final, eso es algo que estaba pensando yo ahora. son personas Hay muy mucha- inteligentes. Los que se suicidan Y al son final, listos. lo que dicen de que la gente estúpida es feliz,
Al final, cuando eres tan consciente de todo lo que te rodea de tu entorno y tienes tanta capacidad de comprensión y eres tan inteligente, llegas a un punto. Es que en realidad el mundo es deprimente si te paras a pensarlo. Entonces, realmente. Vaya podcast que estamos haciendo Ya, hoy, Ana. a ver, es que el libro que hemos elegido no nos da para mucho más. Pero realmente, si te paras a pensar en la dureza del mundo Sí. y tienes tanta capacidad para llegar a comprenderlo, es que caes en depresión. Sí. Entonces, por eso dicen eso de que la gente que es tonta y que no es consciente de la realidad, la inocencia feliz. te hace feliz. Sí, a veces es mejor vivir en la ignorancia. Te Exacto. hace más feliz vivir en la ignorancia. Exacto. Entonces no sé si yo tendré algún tipo de relación, pero es un patrón bastante recurrente. Preocupante. Preocupante también. Sí. Y bueno. Y se graduó con honores en Smith College y obtuvo una beca para estudiar en Cambridge, de hecho. Aunque tuvo unos años que estuvo con depresión y que estuvo en tratamientos psiquiátricos, aún así se pudo graduar con honores, que la verdad es que tiene mucho mérito. La verdad es que sí. Hay gente que yendo cada día a clase no lo consigue, entonces no. tiene mérito. Sí. Hay que reconocerlo. Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta que le supondría un esfuerzo, pero con la capacidad que tenía probablemente lo tenía mucho más asequible que otras personas. Eso es verdad. Eres listo. Puedes aprobar con honores. Sí. Que no decimos que sea fácil. Pero sí, al final Bueno, no tenemos un coeficiente intelectual de 166, creo, no, ninguna de las dos. No sé si tú lo tienes, Claudia, No. pero yo tampoco. Yo creo que no. No me he hecho un test, pero no me hace falta. Creo que lo habría notado. Creo que lo habría notado. Sí, lo habríamos sabido ya. Pero yo siento que, esto así como sin conocimiento de causa, pero creo que la autora utilizaba al final su vertiente inteligente y la escritura como vía de escape, ¿no? Porque Sí. con todo lo que vivía, con todo lo que le estaba pasando y demás, ¿no? Con la vida que tuvo y demás, la escritura era como una manera de desahogarse. Al final lo hacía tan bien que es que la lees y es que es desgarrador. O sea, vas Sí. viendo cómo te describe. Yo recuerdo una escena en concreto en la que está, que tú te acordarás seguro, está como ante el mar y ve Sí. a un niño jugando en el mar, en la orilla, y como es como totalmente paradójico a ella, y está como contemplando el cielo y se da cuenta de que ella no quiere seguir viviendo allí, que quiere ahogarse en el mar. Quiere ahogarse en el mar y de hecho Y es como terrorífico. Y intenta ahogarse, de hecho no lo acaba consiguiendo porque se da cuenta que flota. Gran descubrimiento. La física y la química son importantes. La física es importante. Los humanos flotan, entonces se da cuenta que no puede ahogarse, pero de hecho lo intenta. Sí. De hecho hace el intento y no sale bien. Se intenta ahogar y claro, hace flota. No le sale bien ninguno, ¿eh? Bueno, intentos. El último, al final. Bueno, claro, sí, al final lo consigue. El último al final lo consigue. Pero eso ya no sé, no lo contó nadie. 3 años antes que Jesucristo, con 30 años. Es verdad, pensaba. Si lo piensas. En el año 3 después de Cristo o antes de Cristo, pensaba, Ana. No, No vamos bien, Ana. No, he estudiado, no se me ocurre. 3 años antes que Jesucristo, pero Jesucristo no se suicidó. No. Pero, y de hecho, mira, de esto de que hablábamos de su marido, ¿no? Ted Hughes, que era un poeta británico, tuvieron una relación muy tóxica y turbulenta, y por eso decíamos lo de que había infidelidad, era una relación bastante terrorífica, y por eso decimos que a lo mejor se basó en este hombre, aunque no lo sepamos porque no tenemos la confirmación de la autora. No, de hecho tuvieron 2 hijos juntos. Sí. Creo que se llamaban Nicolás y Frieda. Sí. Que de hecho ya están los 2 muertos también. Pero también, bueno, ella también fue poeta, como su madre, y pintora. Sí. Y él fue oceanógrafo. Lo cual me parece como una profesión bastante curiosa, ¿no? Oceanógrafo. Muy bonita. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Claro, ¿cómo decides? Quiero ser oceanógrafo. Un respeto a todos los oceanógrafos que estén escuchando esto. No, totalmente, pero es muy curioso. Yo no sé cómo llegas a la conclusión que quieres estudiar esto. Me parece muy curioso. Interesante. Lo que pasa que, claro, evidentemente los trastornos mentales tienen un componente genético. Efectivamente. Entonces estaban los 2 hijos fatal. Aparte de que el padre no era muy buena persona. La hija se acabó suicidando, creo. No, el hijo se suicidó. El hijo se suicidó. El hijo se suicidó y ella tuvo... La hija tuvo múltiples trastornos y consiguió mentales. sobrevivir pese a ello. Sí. ¿Tuvo anorexia, puede ser? Creo que sí, depresión también. Algo así, sí. ¿ves? Sí. Tuvo muchas cosas malas la pobre. Pero sobrevivió, viva, siguió adelante. Sigue viva su hija. ¿Sí? Nació en el 60 y sigue viva. Su hijo murió en 2009 de suicidio. Su hijo sí que murió, se suicidó, pero él... o sea, después de que muriera Plath, ¿no? Los 2 crecieron bajo el cuidado de su padre. Sí. Que al final no era precisamente la alegría de la huerta.
No. Y al final pues se acabó suicidando Nicholas. Sí, el mismo año que su padre murió, de hecho, 2009. Y Michael Claro, Jackson también, así como Es dato. que, Creo es, que al también fin- murió en 2009. es que al final me suena que sí. Al final es muy duro, ¿no? Porque si tu madre ya está el componente familiar y el componente Claro, está el genético. componente genético. ¿Has visto cómo su madre se suicidó a los 30 años metiendo la cabeza en el horno, ¿sabes? Tienes un padre que tampoco es precisamente Un santo. la mejor figura Paterna. como progenitor, exacto. Entonces, no tienes unos buenos referentes. Tu hermana también tiene depresión y un montón de trastornos. Entonces, Efectivamente, al final creo que... se le juntó genética y encima ejemplo familiar. Entonces Exacto. ya eso es una combinación explosiva. Y el pobre chaval acabó, no sé cómo se suicidó, pero acabó... Creo que leí que se colgó, ¿puede ser? Ahora que Creo, lo dices, me creo que suena. leí eso, pero no confirmamos al 100%. Creo No, que se no colgó, confirmamos, pero es un dato dudoso. es un dato dudoso. Creo que lo he leído en algún sitio, pero no estoy 100% segura. Es muy probable, la verdad. Y bueno, pues Pasamos- pasamos al espejo contemporáneo. A ver, la verdad es que la obra ya es bastante reciente. Es de Sí. los años 60, es del 63. Entonces, obviamente, no hay adaptaciones o cosas nuevas que se hayan hecho respecto a la obra porque ya es bastante reciente comparado con Shakespeare. Romeo y Julieta. Comparado con Shakespeare del O con siglo Orgullo y XVI, creo que Prejuicio. era. Entonces, O con Mujercitas. claro, todo es bastante más reciente. Sí, es una autora más actual, más Sí. cercana. Pero aún Pero- así hemos encontrado referencias a Silvia Plath en la actualidad. Por Sí, ejemplo, hemos encontrado algunas en música, sí, básicamente. en música, principalmente artistas como Lana del Rey han hecho referencia a la autora en canciones como Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it, donde Lana del Rey se compara con Silvia Plath, principalmente porque las dos tuvieron depresión, pero al final acaba la canción diciendo pues que ella tiene esperanza, ¿no? Acaba un poco como la campana de cristal, que pese a haber tenido circunstancias bastante malas a lo largo de su vida, acaban las dos con esperanza, aunque Silvia Plath pues, se suicidó un mes después de su Silvia publicación, Plath pero no acabó con esperanza. no acabó con esperanza, pero esperemos que Lana del Rey sí. Sí, esperemos que sí, hombre. Y bueno, luego el famoso músico y cantante Ryan Adams también, que yo esto no lo sabía, le dedicó una canción a la poeta en su segundo álbum discográfico titulada Silvia Plath. O sea, Así, le tal puso cual. el nombre de la autora, Así, tal sin cual. vaselina ni nada, directamente. Entonces, evidentemente, también está dedicada. Si la escucháis, la canción es bonita. O Sí. sea que... Las dos son bonitas, a mí me sí, gustan mucho. sí, la verdad es que Entonces, sí. Hay Entonces, recomendación musical de la semana. exacto. Y bueno, pues pasamos a hablar de la actualidad cultural, que hay bastantes cosas. Sí, es que hemos estado unos cuantos días vacaciones, entonces estamos como poniéndonos al Vamos día. exacto. Bueno, básicamente tenemos cosas de las que hablar, tenemos bastantes. Tenemos pero- muchas cosas. Sí, pero vamos a empezar hablando de los Grammys de 2026, ¿no? Que Sí. en Bad Bunny, el famoso Bad Bunny, ganó el Grammy al mejor álbum del año por Debí tirar más fotos. Wildflower de Billie Eilish ganó el Grammy a mejor canción del año. Y Luther de Kendrick Lamar y... Sisa creo que es. Sisa. nunca se... Vale, Sisa, creo que sí. Ganó el Grammy a la mejor grabación del año. Sí. O sea que yo tengo que decir... Uy, he apuntado sin querer a Andrea. Aquí tenemos a Andrea. No de está, hecho, no la no está tenemos. Andrea, perdón. Aquí está Andrea. Te hemos hecho un tributo, Andrea. Te echábamos de menos. Andrea, te queremos. Un saludo a Andrea. Bueno, pues yo soy bastante más fan, y sé que tú también, Sí, de la música pop. sí. Entonces, yo no soy muy fan de Bad Bunny, pero Hay que me parece reconocer- un buen señor Sí. y agradezco me parecen divertidas Sí. y agradezco las reivindicaciones que hace. Después Conozco- hablaremos de su actuación de Sí. la Super Bowl, que también Sí. hay que comentarlo esto. Sí. Pero de momento es Sí. el primer artista que ha ganado el Grammy mejor álbum del año por un álbum completamente en español. Totalmente. Es Es la primera vez que sucede ocurre. eso. Sí, Y también es una bonita manera, ¿no?, de visibilizar a la población hispanohablante que hay en América, sí. que es bastante grande. Es bastante necesario en Sí, estos momentos. sí. Ahora mismo, por Creo el que ahora está bien que contexto- reciban un poco de apoyo porque no están viviendo unas buenas circunstancias. Y bueno, explica tú lo de Harry Styles. Después tenemos que hablar de Harry Styles, que anunció su nuevo disco, que va a salir en marzo, creo. Kiss All the Time, Disco Occasionally. Y a finales de enero publicó su primer single, Aperture, que ya está disponible en todas las plataformas para escuchar. Y ahí viene lo más controversial, que es que anunció una gira de residencias para 2026.
que hará muchos conciertos en el mismo sitio, pero los sitios son bastante limitados. Va a hacer 12 conciertos en Londres, actualmente, creo que son 12 conciertos, y 10 en Ámsterdam. Y estos todos los conciertos en Europa que va a hacer. Aquí Ana y yo Por aquí no se va a pasar. Ana y yo estamos un poco decepcionadas con esto. Sí, porque podía haber venido aquí, lo hubiéramos agradecido. Sí, entonces que toda la gente de Europa tenga que viajar a Ámsterdam y o a Londres. Exacto. Me parece un poco frustrante. Sí. Pero bueno, no pasa nada porque en teoría en 2027 va a hacer una gira normal. Esperemos que venga a Barcelona. Aquí Ana y yo queremos ir. Bueno, Andrea no está, pero también. Exacto. Tampoco somos tan exigentes. A mí con que venga a algún sitio de España al que no tenga que llegar con avión ya me vale, ¿sabes? Sí, Madrid también nos vale, pero preferimos Madrid Barcelona. Se coge aves, sí, evidentemente. Somos pesadas, preferimos Barcelona. Preferimos Barcelona, evidentemente. Pero sí. Y bueno, también destaca los premios Gaudí 2026, ¿no? También. En los cuales Sirat ha arrasado con 8 premios. Sí. Yo he visto la película. Yo no. Yo no soy muy fan, vamos a ser sinceros, ¿vale? A mí esa estética y ese argumento es muy profunda la película, evidentemente, tiene mucho peso. Pero como es una película en la que no hay diálogos apenas, habla muy poco y es todo muy visual y es muy filosófico, a mí me ha costado un poco más, se me hizo durilla, pero bueno. Entiendo tu punto. No la he visto, pero entiendo tu punto. Sí. Pero si a los profesionales les gusta, adelante. Exacto, me parece fantástico. Y bueno, luego también hay que hablar de la Super Bowl. Exacto. Que normalmente es un tema cultural un poco más tirando a político, pero consideramos que con la situación actual que hay en Estados Unidos, con la policía de inmigración y con pues todo el tema que está habiendo ahora con contra la inmigración latina. Y toda la historia del caso Epstein y todas las cosas que han salido, bueno, que ya habían salido, y toda la basura que rodea a Estados Unidos, está bien hacer un pequeño inciso informativo. Creo que tendríamos que hablar de la actuación de Bad Bunny, porque dedicó su tiempo a reivindicar que al fin y al cabo América como tal son todos los países que la forman, o sea, no solo Estados Unidos. También América Latina, que está muy infravalorada. Que a los Estados Unidos les gusta mucho llamarse americanos, como si el resto de gente que vive en América no fuera americano. Exacto. Entonces que él llevará ese mensaje a todo el mundo en un momento como la Super Bowl, que mucha gente está pendiente, creo que es muy importante. Y al final es un momento muy importante para América, entonces es como coger el momento más importante para los Estados Unidos y destacar a ese colectivo menos visibilizado, que son muchas personas. Sí. Entonces, toda América Latina, los canadienses, que también menciono a los canadienses. Canadá, también menciono Canadá, que también son los eternos olvidados. Son los eternos olvidados, porque también existen. Y también está Canadá. Canadá existe. Canadá existe y es bonita. Es bonita, yo quiero ir en algún momento de mi vida. Yo también. ¿Ves? Podemos ir. Me parece bien. Y bueno, Donald Trump no se lo tomó muy bien, se enfadó bastante ante esta situación, dijo que quién le iba a entender, que yo pensé, le sorprendería saber los millones de hispanohablantes que hay en América que lo entendieron. Es uno de los 5 idiomas más hablados en el planeta, entonces bastante gente entiende lo español. Entendió mucha gente. Lo entendió mucha gente. Que de hecho que son como unos 40 millones en Estados Unidos. No tengo ni idea, pero la mitad. Juraría que la cifra es algo así, es bastante elevada. Entonces, tal vez son más, y me acabo de tirar un triple espectacular. Pero me suena que es así un número muy elevado, entonces realmente hay mucha gente que le entendió. Y bueno, al final América no tiene una lengua oficial como tal, entonces... América hay gente que habla muchos idiomas. Por eso hay gente de todas partes con muchos idiomas, entonces evidentemente entiendo que el que más se habla es el inglés, ¿no? Porque al final no deja de ser América. Pero no creo que se deba menospreciar a un cantante por tomar su propia decisión. Tú lo has contratado para que vaya allí a hacer su espectáculo. Claro. Si él decide hacerlo de esta manera, no lo cojas otra vez. Pero no puedes criticar lo que hace. De hecho, no lo contrató Donald Trump. Lo contrató Apple, porque creo que la Super Bowl lo patrocina Apple. Sí, pero entonces, quiero decir, a nivel de las personas que le pagan, ¿no? Sí. Si ellas están contentas, se tiene que aguantar el presidente. De hecho, Donald Trump dijo que este año no iba a mirar la Super Bowl porque no es un deporte que le guste, aunque el año pasado creo que estuvo, o al menos otros años 100% ha estado, pero dijo que no es un deporte que le interesa tanto, que no se lo iba a mirar, pero aún así, después de la actuación de Bad Bunny, hizo una publicación en su red social donde empezó a criticar al artista diciendo que nadie lo entendería, que era una falta de respeto, que era la peor actuación de la Super Bowl de la historia, pese a que él dijo que no se lo miraría. Entonces creo que hay un poco de hipocresía. Sí, bastante incongruente. Bastante incongruente. Al menos sé coherente con tu discurso. Tengo que decir que no me sorprende nada.
la verdad. A ver, hablando del personaje. Hablando de quien estamos hablando, no, Sí, no nos no es sorprendente. Pero bueno. Y... siguiendo en esta línea, de hecho, tendríamos que hablar de las elecciones de Aragón. Sí, que se han hecho recientemente, ¿no? Recientemente. Y han cambiado mucho los números respecto a lo que se esperaba, porque hace bastantes años, cuando hubo el surgimiento del partido de Vox y demás, la gente decía que el partido no iba a ascender. Y yo ya sabía que iba a ascender, y de hecho ha ascendido bastante. Suele pasar, la historia es cíclica, ¿no? Cuando hay Sí. muchos años de izquierda, al final aumenta la ultraderecha. Exacto. Entonces, ha habido pues ese aumento, ¿no? Y ha quedado PP el primero en el resultado. También creemos que es digno de mención, aunque no sea tan cultural. Bueno, al fin y al cabo es algo que nos afecta a todos. Sí, exacto. Y bueno, ha quedado tercero Vox. Entonces Sí. ahí siguen subiendo y pactando entre ellos para subir. Ya veremos a ver qué pasa. Cuando Pero sean las bueno. próximas elecciones generales. We will see. Pero bueno, Esperemos seguir aquí para poder contarlo. esperemos que nos dejen seguir aquí. Seguir haciendo el podcast. Exacto. Si Donald Trump no nos cierra por criticarlo. Esperemos que no creo que Donald Trump esté escuchando No, porque esto, estamos hablando en un idioma que no entiende nadie, Exacto, según él. no nos entiende, estamos protegidas por nuestra lengua. Pero bueno. Y bueno, luego como último aviso así de novedad, que esto es bastante reciente, sale Cumbres por las cosas, la adaptación de la adaptación película. de la película con de Margot Robbie Robbie y y Jacob Jacob Elordi. O sea que la van a sacar el 14 de febrero. Ya habíamos hablado, sí, el 14 de febrero, ya San habíamos Valentín. hablado de esa película cuando salió el tráiler y ya dijimos que no pintaba bien y efectivamente se confirman Y nuestras ahora va a sospechas. salir la película entera. La película entera creo que Ana la verá. Sí, yo tengo mucha curiosidad y quiero verla. No tengo muy buena impresión porque siento que, o sea, al final no tiene nada de malo que le den como ese componente, comillas, erótico a la película. Pero si es una adaptación de una novela de la época clásica, no me parece tan realista. Teniendo en cuenta que eso no aparece en ningún momento ¿Sabes? en la O sea, obra. quiero decir, por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio sí que es mucho más realista, o en otras, ¿no? Por ejemplo, en Jane Eyre o en Mujercitas, son mucho más realistas porque evidentemente te lo ilustran como sería Bueno, en la o época. Emma, la adaptación de Emma de O Netflix, Emma, creo por que es de ejemplo. 2020, también es muy Está buena. muy bien hecha. Está muy bien Entonces, hecha. Evidentemente esa película estará bien hecha porque son unos actorazos, Sí. pero no será Cumbres Borrascosas. De Será hecho- otra cosa. De hecho, la autora confirmó en una entrevista que el título de la película, de hecho, de la adaptación Cumbres Borrascosas, está puesto entre comillas en el título. Porque ella ya dijo que era una adaptación libre. Entonces, Claro, al cuidado, final- cuidado. Exacto, que van a hacer un poco lo que quieran con los personajes, ¿no? Exacto. Que Y la guste o no historia. ya es otra cosa, exacto. Entonces, a Entonces, mí... Ana estará aquí para comentarlo cuando haya Ana salido estará la aquí para película. decir a ver qué le parece, con toda la sinceridad del mundo. Yo no Es tengo porque, por previsto ejemplo, verla, pero a lo mejor la vida me nunca se sorprende. sabe. No, pero por ejemplo, los Bridgerton también son una adaptación Sí. clásica y también hay ese componente Bueno, más pero ya es físico y una más erótico, pero es más sutil, está Sí. encajado de una manera diferente y es algo que no se había creado. Bueno, sí que hay novelas. Bueno, es una adaptación a partir de unas novelas que ya existen y son contemporáneas, entonces ya son más modernas. Pero Y son ya más no es- actuales. Sí, ya no es una adaptación libre, porque al fin y al cabo es bastante fiel a lo que son los libros, creo. Sí, Entonces, sí. ya yo no- me he leído los dos primeros y creo que Claro, sí, que es ya bastante no, fiel. yo no me los he leído, pero creo que por lo que dice la gente es bastante más fiel a lo, Por el a lo momento original. sí. Veremos lo que pasa, pero por el momento sí. Que también, por cierto, no lo hemos comentado, pero hace poco salió la primera parte de la cuarta temporada de los Bridgerton y dentro de unas semanas creo que Sí. sale la segunda parte. Sí, De la sale cuarta temporada creo también. que es el 28 de febrero. El 28 de febrero creo Sí, que ¿verdad? sí. Sí, sale la segunda parte, también Yo estaremos estoy, ahí para yo comentarlo. estoy enganchadísima. Yo también. No me las había visto hasta ahora, estas vacaciones, pero me los he visto y me está gustando. Te has hecho un intensivo, Me he ¿no? hecho un intensivo, bueno, tenía tiempo libre, lo que Muy tenía bien. las vacaciones. Bueno, pues pasamos al cierre ya. A cierre. Bueno, y básicamente, pues deciros que esperamos haberos vendido bien el libro, que os haya resultado interesante la No explicación. nos pagan para hacer promoción, No, pero bueno, no aquí nos paga intentamos porque la hacerlo lo pobre mejor mujer que no puede pagarnos. O Lo sea hacemos que- lo mejor que podemos. Sí, pero es una novela que a nosotras nos gustó mucho. A Sí. Claudia y a mí que la hemos leído nos pareció muy interesante. De hecho, es una de mis novelas favoritas. Yo me atrevería a decir que es una de mis novelas favoritas. O sea que aquí no hay publi de ningún tipo. No. Pero creemos que es una novela, a mí me pareció muy enriquecedora, que te aporta mucho como persona, ¿no? Y te hace Sí. ver una perspectiva diferente si no tienes depresión. Al final te ayuda a empatizar con la autora
Bueno, y a ver la hace literatura muy inteligente Sí. y a mí me gustó mucho, o sea que os la recomiendo totalmente. Te Si invita tenéis una semana libre y podéis poneros por las tardes o tenéis algún momento, os apetece empezar algo nuevo, es una recomendación. No, espera. Es una recomendación. Sí. Es una recomendación Ese de ahí. totalmente lícita y factible. Luego ya si no os gusta, pues ya nos lo diréis por los comentarios, pero... Creo que es pero un libro que hay que leer al menos una vez en la vida. Te da Estoy como de acuerdo. una perspectiva muy diferente. es una de esas novelas que yo pondría en el Olimpo de la literatura y que Estoy de acuerdo. al final pues vale la pena conocer, te guste o no te guste. Estoy de acuerdo. Entonces, bueno, dejamos de enrollarnos. Tenéis aquí el cartel con el 100.3 FM de la UAB Media para escucharnos. Redes sociales de la UAB Media. Exacto. Seguidnos en exlibris_podcast, tanto en TikTok y como en Instagram. Efectivamente. Y nos vemos aquí para un nuevo programa con Andrea. Sí. Esperamos que sí. Esperemos que sí. Hasta luego. Adeu.